Hola, bienvenidos. Hoy venimos a presentaros la solución NeoCharge. Esta solución está pensada principalmente para sistemas de baja carga de refrigerante. Danfoss tiene dos motivos principales por los que decide plantear esta solución al mercado. La primera sería por temas de restricción de carga de refrigerante. Al final, Danfoss es una empresa global que opera en muchos sitios y pues en los distintos países del mundo hay distintas restricciones, distintas limitaciones en el uso de pues mucha carga de refrigerante. Sería principalmente para dar solución a este primer punto y segundo, por esto que os muestro aquí. Hemos dividido, ¿no?, los evaporadores en dos tipos, de alta y de baja eficiencia. La curva naranja sería los evaporadores de alta eficiencia. Son aquellos que tienen un diámetro de tubería menor de DN20. Y luego los evaporadores de baja eficiencia, que sería la curva azul, los evaporadores que tienen una tubería de diámetro de más de DN20. ¿Qué es lo que pasa? Si nos centramos en evaporadores que van a operar con el fluido refrigerante amoníaco, ¿vale?, que es un poco lo que me voy a centrar yo sobre todo en la presentación, estos evaporadores, al final a nosotros, para conseguir la máxima eficiencia de esos evaporadores, lo que hacemos es inundarlos. De manera tradicional se inundan al 100% o incluso más para conseguir el 100% de eficiencia de esos evaporadores. ¿Qué es lo que pasa? Que la lógica, ¿no?, de manera tradicional se inundan estos sistemas y la lógica nos dice que si al inundar al 100% consigo la máxima eficiencia o consigo aprovechar al 100% ese evaporador, cuanto más inunde ese evaporador voy a conseguir más eficiencia. Bueno, pues Danfoss se pone a hacer un montón de pruebas pues con distintos institutos, asociaciones, instituciones y demás. Se pone a probar los distintos evaporadores y ve qué es lo que pasa según va inundando esos evaporadores. Al final llegamos a una conclusión que podemos ver en la curva naranja. Me centro en los evaporadores de alta eficiencia porque son aquellos que nos vamos a encontrar principalmente en el mercado, al menos aquí en España. Entonces, esos evaporadores, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues que yo inundo, a partir de que los inundo al 100%, ¿vale?, ya estoy en el principio de la curva. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente consigo una eficiencia muy, muy buena y según voy inundando cada vez un poco más, voy subiendo en la curva. Pero llega un momento en el que esta curva ya llega a su máximo y se estanca e incluso llega a bajar un poco. ¿Esto por qué es? Porque no voy a conseguir mayor eficiencia de los evaporadores según inunde más, sino que llega un límite en el que eso ya no pasa y ya todo lo que inunde de más el evaporador no voy a hacer nada con esa cantidad de refrigerante, ¿vale? No voy a conseguir ningún beneficio. ¿Dónde está ese límite? Pues, como os digo, en esas pruebas que hemos realizado vemos que ese límite puede estar más o menos entre 1 y 2 recirculaciones. Aproximadamente sobre el 1,5 número de recirculaciones conseguimos llegar a ese máximo hemos optimizado al máximo, digamos, ese evaporador, ¿vale? Entonces, un poco por estos dos temas, por el tema de las restricciones y por el tema de intentar aprovechar los evaporadores al máximo, plantea Danfoss esta solución al mercado. Como decíamos, esta solución de NeoCharge funciona para los dos tipos de sistemas, tanto un sistema de expansión indirecta como un sistema inundado tradicional. Aquí vamos a presentar los dos tipos de sistemas, no hay nada nuevo en la presentación, pero sí que vamos a poner las bases. En un sistema inundado tradicional de amoníaco normal y corriente, operando con 3 recirculaciones, vamos a suponer que estamos consiguiendo un 100% de eficiencia, pero en contrapartida vamos a tener una carga alta de refrigerante. Frente a un sistema de expansión directa, también tradicional, normal y corriente, en el que vamos a considerar que perdemos un poco de eficiencia porque los evaporadores no los vamos a aprovechar al 100%, pero como beneficio vamos a conseguir menos carga de refrigerante dentro de la instalación. Ahora me voy a centrar solo en sistemas inundados tradicionales y después pasaré a los sistemas de expansión directa. ¿Qué cambio propone Danfoss en los sistemas inundados tradicionales? Pues en un sistema tradicional, como decíamos, tenemos muy buena eficiencia, pero tenemos mucha carga de refrigerante si estamos operando con
un número de recirculaciones habitual que podría ser 3. Danfoss lo que propone es utilizar la solución NeoCharge. En esa solución, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues con una serie de componentes, como decía, esta solución completa, que son un conjunto de componentes, vamos a hacer un control activo de la cantidad de refrigerante que vamos a dejar pasar a los evaporadores. Vamos a controlar de manera activa, y con activa lo que me refiero es que es constante en el tiempo y de manera muy precisa, vamos a controlar esa cantidad de refrigerante que dejamos pasar a los evaporadores para poder reducirlo a lo máximo posible. De esta manera vamos a conseguir aprovechar los evaporadores al 100%, conseguimos esa máxima eficiencia, pero podemos llegar a reducir la carga de refrigerante. Esto simplemente es un ejemplo, ¿vale?, de las distintas líneas que nos podemos encontrar en un sistema inundado. Como veis, las verticales azules, las barras azules, nos representan un sistema tradicional de amoníaco en el que, inundado, evidentemente, con el que estamos operando con 3 recirculaciones. Y las barras rojas van a representar un sistema también inundado en el que hemos utilizado NeoCharge y hemos conseguido reducir ese número de recirculaciones a 1,1 aproximadamente. Entonces, como veis, en las líneas de la parte que corresponden a la parte de alta del sistema de refrigeración no hay ninguna variación en la cantidad de refrigerante que vamos a utilizar, porque no hay ningún tipo de influencia en las líneas de alta. Pero si nos fijamos en las líneas de la parte de baja, ¿vale?, del sistema, sí que vemos que puede haber variaciones. La línea que más se ve impactada sería la línea de retorno húmedo, que como veis la diferencia entre utilizar un sistema con 3 recirculaciones y utilizar uno con NeoCharge con 1,1 de recirculaciones, pues la diferencia en cantidad de refrigerante puede ser bastante importante. Aquí vamos a representar en un Molière, que es un poco la situación que tendríamos. Y como vosotros sabéis, al final en una instalación, las instalaciones tienen vida, pasan cosas en las instalaciones. Nosotros al final, cuando nos paramos a pensar una instalación, en el papel pues se hace una selección de componentes, se calcula un poco cómo va a ser ese sistema, se piensa tradicionalmente con esas 3 recirculaciones. Entonces nosotros en el retorno húmedo sabemos que vamos a tener una mezcla bifásica de amoníaco, pero no sabemos dentro de la curva exactamente en qué punto nos vamos a encontrar, porque, como digo, la instalación tiene vida, van pasando cosas, entonces habrá veces que saldremos en un punto y otras veces saldremos en otro punto de esa curva. ¿Qué es lo que queremos conseguir utilizando un sistema NeoCharge? Pues utilizando este sistema, como digo, vamos a hacer un control muy preciso y además constante en el tiempo de esas recirculaciones, con lo cual nos permitimos el acercarnos lo máximo posible a esa curva de saturación. Utilizando un sistema que también es inundado, pero lo mínimo para ser muy eficientes, pero no llevar más amoníaco del que necesitamos a los evaporadores. Aquí básicamente tenemos 2 sistemas en el que lo único que hay de diferencia entre uno y otro es los distintos componentes que vamos a necesitar en una solución tradicional y en una solución utilizando NeoCharge. En una solución tradicional, como sabéis, tenemos el separador, bombeamos el refrigerante hasta los servicios y utilizamos válvulas de regulación manuales, ¿vale?, normales. Hacemos un equilibrio que llamaríamos estático de la instalación, frente a un sistema utilizando NeoCharge que lo que vamos a hacer básicamente es un equilibrio dinámico pues del refrigerante. Entonces, aquí necesitamos componentes diferentes, como una válvula que seamos capaces de controlar con un controlador y un sensor a la salida que hemos llamado NeoCharge. En esta diapositiva lo que quiero enseñar es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando estamos en la fase de diseño de una instalación. Nosotros pensamos, pues en esa fase de diseño, pensamos el circuito que vamos a tener, lo pensamos con 3 recirculaciones de manera tradicional y vamos, después de eso, dimensionando los distintos componentes o las distintas líneas que van a estar en nuestro sistema. Entonces, como bien sabéis, cuando hacemos ese ejercicio, pues eso, pensamos las 3 recirculaciones y luego tenemos que pensar, oye, ¿qué bomba vamos a utilizar? ¿Qué separador vamos a utilizar? ¿Qué diámetro de línea vamos a utilizar en las distintas líneas? Valvulería, etcétera, etcétera. Y como bien sabéis,
siempre se tiende a sobredimensionar un poquito esos distintos componentes, ¿no? Entonces, al final, en este ejercicio de ir sobredimensionando poco a poco todos esos componentes, pues da lugar a que la cantidad de refrigerante que nosotros vamos a tener pues, puede ser importante. Además, como hemos dicho, en una instalación tradicional, aunque se piense para 3 recirculaciones, pues eso, la instalación tiene vida, van pasando cosas, como por ejemplo, tenemos un filtro sucio, pues no tenemos la misma pérdida de carga que si tenemos ese filtro sucio que si no lo tenemos. Por ejemplo, no tendríamos la misma necesidad de refrigerante si un evaporador está lleno de hielo y necesitamos hacer un desescarche, que si acabamos de hacer un desescarche y el evaporador está completamente limpio. No es lo mismo si estamos trabajando con una carga total que si estamos trabajando en cargas parciales, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, pasan cosas en la vida de una instalación que hacen que la necesidad pues, pueda ir cambiando. Entonces, aquí en esta tabla, básicamente hemos querido representar la cantidad de refrigerante que vamos a necesitar en distintas situaciones, pero centrándonos en en dos partes del circuito. Uno sería el evaporador y otro sería la línea de retorno húmedo, que al final son los puntos que más se van a ver influenciados por esta carga de refrigerante. Entonces, en la primera parte ponemos pues, que según diseño hemos pensado esas 3 recirculaciones. Con esas 3 recirculaciones en esos 2 componentes que decimos, es decir, retorno húmedo y evaporador, vamos a utilizar un total aproximadamente, en este ejemplo, de 36 kilos de amoníaco. Como decimos, en la realidad, una vez esta instalación pues, se ha puesto en marcha, ya está trabajando y tiene vida, a lo mejor en vez de estar funcionando con esas 3 recirculaciones, vamos a funcionar pues, con 4, 5, 10 incluso, 2,5, no lo controlamos, con lo cual no sabemos en qué punto estamos trabajando. Entonces vamos a suponer un ejemplo que sería de 4,65 recirculaciones. En este caso, como veis, vamos a necesitar una carga total de refrigerante que en vez de ser de 36 kilos pasa a ser 44. Se ha incrementado considerablemente. ¿Qué es lo que pasa si utilizamos el NeoCharge y sabemos que sí o sí vamos a estar trabajando en esos 1,5 recirculaciones? Pues que en vez de necesitar 36 o 44 kilos, vamos a necesitar solo 23. Y esto es solo en un evaporador. Imaginaos qué es lo que puede pasar si la planta es grande y en vez de tener uno tenemos 20 o 30 o los que sean evaporadores. Pues al final la carga de refrigerante puede ser importante. ¿Dónde creemos que puede tener un impacto bastante importante este sistema? Pues aparte de en sistemas nuevos, en instalaciones nuevas con las que vayamos a trabajar, porque evidentemente no es lo mismo pensar en proyecto 3 recirculaciones con todo lo que ello implica de dimensionamiento de componentes y líneas, pensar en 3 recirculaciones que pensar en 1,5, ¿vale? Ahí tendría un gran impacto, pero sobre todo en sistemas que ya son existentes, ya están operando, se necesita hacer una ampliación y lo que decíamos, por temas de restricciones de refrigerante, no podemos cargar más amoníaco en la instalación porque ya superaríamos el límite y no nos legalizan esa ampliación. Pues utilizando NeoCharge, nosotros hemos demostrado que podemos llegar a ampliar en capacidad de evaporación hasta un 40%, ¿vale? Utilizando esta solución sin incrementar la cantidad de refrigerante que estamos utilizando, lo cual esto es muy potente. ¿Vale? En esta gráfica hablo de un tema importante que es la pérdida de carga que podemos tener en los risers, ¿vale? En las verticales a la salida de un nuevo evaporador. ¿Vale? Básicamente queremos representar con la gráfica azul, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero básicamente lo que queremos representar es, pues, yo cuando tengo un evaporador y lo pienso para carga total, con 3 recirculaciones, como decíamos, de manera tradicional, yo sé más o menos eso a qué pérdida de carga corresponde en esa vertical, ¿vale? A la salida del evaporador. ¿Qué es lo que pasa? Como decimos, pues la instalación tiene vida, van sucediendo cosas, esas 3 recirculaciones no son fijas porque no las estoy controlando, no las estoy limitando a 3, sino que van variando a lo largo del tiempo en esa vida de la instalación. Entonces habrá veces que yo en vez de con 3 esté funcionando con más recirculaciones, como por ejemplo un caso de cargas parciales. Entonces, ¿qué es lo que representa esta gráfica? Pues que según yo voy ampliando, o sea, voy
subiendo el número de recirculaciones, la pérdida de carga total del sistema o de ese evaporador será mayor. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque al final yo estoy inundando cada vez más el evaporador, al final acaba inundándose también esa vertical y ese líquido yo lo tengo que levantar y tengo que conseguir mover y sacar de ahí, pues tiene un peso y cada vez me cuesta más mover esa columna de líquido, ¿vale? Entonces esa pérdida de carga, como decimos, va aumentando. Y esto tiene un impacto importante pues en la eficiencia al final total que tengo yo del sistema. Un punto importante a la hora de utilizar NeoChart, que diría que es clave, es realizar la medición, ¿vale? Realizar la medición de una manera correcta. Y para eso, como decía, tenemos distintos componentes. Tenemos una válvula que yo tengo que ser capaz de poder controlar, un controlador, y luego tengo lo que llamamos un neosensor, que vamos a poner a la salida del evaporador. Vale, pues para poder realizar una medida correcta, como decimos, de todo esto, necesito que ese neosensor esté colocado en la tubería correcta de mi evaporador. Entonces, como un poco fijamos aquí las líneas generales, ¿vale? Pero luego, evidentemente, hay que estudiar cada evaporador en concreto y ver cuál sería la línea correcta. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que tenemos que intentar conseguir? Pues como veis aquí hemos representado pues un perfil de un evaporador que tiene 6 circuitos. Evidentemente, como yo lo que voy a hacer es hacer una medición a la salida, tendré que poner el sensor en la parte de arriba, en la parte de la salida de refrigerante de mi evaporador. Y en esa salida yo tengo que elegir en qué circuito voy a colocar ese neosensor. En este caso, en el que estamos trabajando con un evaporador inundado, lo que tengo que hacer es ver de todos esos circuitos cuál es el que tiene más carga térmica. Es decir, si yo tengo el evaporador y el flujo de aire viene en esta dirección, como ejemplo, ¿vale? Yo tengo que elegir el circuito que esté más cargado, es decir, el que se encuentra con el chorro de aire caliente antes, ¿vale? ¿Eso por qué lo voy a hacer? Porque si yo consigo identificar de todos esos circuitos cuál es el más crítico, es decir, el que más carga térmica tiene, y ahí consigo controlar las recirculaciones y fijarlas en 1,1, que es lo que va a hacer el NeoChart, la solución de NeoChart, me aseguro de que la siguiente estará algo más inundada, la siguiente todavía más, etcétera, etcétera. Entonces, la media total de todos los circuitos va a ser que siempre van a estar inundados y aproximadamente lo que pretendemos es encontrar más o menos el 1,5 de recirculaciones. Pero como digo, encontrar ese circuito es básico para que la solución funcione de manera correcta. A partir de ahora me voy a centrar en los sistemas de expansión directa, ¿vale? Esto serviría para cualquier tipo de refrigerante, pero yo me voy a centrar sobre todo en el amoníaco. Como decíamos, en un sistema tradicional de expansión directa de amoníaco o de cualquier refrigerante, pues tiene esta pinta. Sabemos que vamos a reducir un poco la eficiencia frente a un sistema inundado porque estoy perdiendo parte del evaporador, digamos, ¿vale? Pero gano en carga de refrigerante. Evidentemente, la cantidad de refrigerante que voy a utilizar en un sistema de expansión directa no tiene nada que ver a un sistema inundado. ¿Cuál es la solución que nosotros planteamos ahora? Pues utilizando NeoChart vamos a utilizar los mismos componentes que utilizábamos antes, no hay diferencia entre si estamos trabajando en inundado que expansión directa, ¿vale? Utilizan los mismos componentes de válvula, neosensor y un controlador. Con esos componentes también situados en la parte del evaporador, lo que voy a intentar es conseguir trabajar de manera trabajar en expansión directa, pero irme lo más próximo posible a mi curva de saturación. Entonces, como estoy trabajando, con el menor recalentamiento posible, idealmente 0 recalentamiento, ¿vale? Como esto tiene cierto riesgo, trabajar de esta manera, recomendamos en este tipo de sistemas utilizar un acumulador. Ese acumulador para recoger las gotitas que pueda haber de líquido y no poner en riesgo a los compresores. ¿Qué conseguimos con este cambio? Conseguimos aprovechar al 100% esos evaporadores y trabajar en un sistema de baja carga de refrigerante. Como decía, ¿qué es lo que pasa en un Molière? Antes, nosotros lo que pretendíamos en un sistema de expansión directa era, pues la salida salíamos a la derecha de la curva, dependiendo del refrigerante, con más o menos recalentamiento. ¿Qué es lo que pretendemos con esta solución?
reducir al máximo posible ese recalentamiento y poder salir lo más próximos a nuestra curva de saturación. O sea, sigue siendo una expansión directa, pero lo más próximo posible a esa curva de saturación. Lo mismo que antes, planteo los dos sistemas, un sistema tradicional y un sistema utilizando NeoCharge, en los que simplemente represento los distintos componentes que vamos a utilizar y como veis hay muy poca diferencia. Se llamarán de otra manera, tendrán otros códigos, etcétera, pero a nivel de cantidad de componentes es prácticamente lo mismo, un sistema que otro. ¿Qué es lo que pasa si estamos hablando específicamente de amoníaco en expansión directa? Pues como todos sabéis, bueno, aquí intento representar la gráfica de distintos refrigerantes y la del amoníaco, un poco para explicar que el amoníaco como refrigerante es un refrigerante muy diferente pues a los demás. Por eso nos gusta tanto en refrigeración. Es un refrigerante, yo diría, como muy agradecido. Poca cantidad de amoníaco nos da una cantidad muy grande de frío, con lo cual es muy bueno utilizarlo pues eso, como fluido caloportador. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que cuando yo estoy operando en sistemas de expansión directa, si yo quiero controlar a la salida ese recalentamiento, es muy difícil, al final los sistemas tienen una inercia importante y es muy difícil controlar ese recalentamiento. Desde que ya hemos salido de la curva de saturación hasta que estamos en una zona de estabilidad donde podemos hacer medidas y podemos ver qué es lo que está pasando de manera precisa y de manera estable, pues es difícil, hay una zona de mucha inestabilidad, con lo cual, en concreto con el amoníaco, nos tenemos que ir a un recalentamiento alto. Aproximadamente podemos estar hablando de entre unos 7 y unos 10 grados de recalentamiento para poder entrar, como digo, en esa zona de estabilidad. ¿Vale? Por eso es especialmente crítico pues eso, trabajar con amoníaco en expansión directa. Si conseguimos reducir esa cantidad de grados de recalentamiento, conseguiríamos una mejora importante en el sistema. Aquí lo mismo. Tenemos que identificar en este tipo de sistemas, que los evaporadores también pueden ser muy diferentes, en común tendrán que tienen un distribuidor, pero como digo, pueden ser muy diferentes. Tenemos que identificar en qué circuito tenemos que hacer esa medición para conseguir el objetivo que nosotros queremos. A diferencia de los sistemas inundados, de amoníaco bombeado, donde lo que necesitamos era localizar el circuito que tuviera más carga térmica, en sistemas de expansión directa lo que necesitamos irnos al contrario, es decir, vamos a ir al circuito que tenga menos carga térmica. ¿Por qué? Porque si yo elijo el circuito que tenga menos carga térmica y ahí me aseguro de tener un número de recirculaciones de 1,1, sé que en el siguiente voy a tener menos y menos y menos y siempre menos. Entonces me aseguro que en la totalidad del evaporador estoy entrado en la zona de trabajar en expansión seca, pero estoy muy, muy, muy cerca del 1, ¿vale? De esa curva de saturación, como decíamos. Es un poco lo que necesito conseguir. Como decíamos, en un circuito de este tipo nosotros recomendamos utilizar un acumulador que vaya recogiendo el líquido, el poco líquido que puede ir saliendo de los evaporadores, ir acumulándolo. Entonces, aquí lo que pretendo es comentar un poco la lógica con la que nosotros consideramos que deberíamos trabajar y que además los controladores están preparados para trabajar con esta lógica. Si yo tengo un acumulador, voy a poner 3 interruptores, ¿vale? De seguridad, digamos. Yo necesito trabajar entre el primero y el segundo, ¿vale? Necesito que el nivel de líquido esté entre el primero y el segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que si por lo que sea la cantidad de líquido baja del primer interruptor, el sistema ese interruptor manda una alarma al controlador y el controlador pone a funcionar todo para inundar más los evaporadores y conseguir que vuelva líquido otra vez al acumulador para poder estar trabajando en ese nivel óptimo de cantidad de refrigerante, ¿no? Que decíamos. Si por lo que sea la cantidad de líquido sube y aumenta y pasa ese segundo nivel, ese segundo interruptor, lo que hace el interruptor es lo mismo, manda una señal al controlador para que el sistema empiece a operar
más en expansión directa, es decir, dando más grados de recalentamiento. ¿Para qué? Para conseguir bajar la cantidad de líquido que tenemos en ese acumulador. Y luego el tercero ya sería una seguridad total, digamos, en el que el sistema para si superamos esa cantidad de líquido en ese acumulador. Ahora vamos a dar paso a cuál es el principio de funcionamiento del sistema NeoCharge. Pues bien, el sistema NeoCharge se basa en dos sistemas de recalentamiento, de control de recalentamiento en paralelo. Un sistema convencional, basando en una sonda de temperatura convencional y una sonda de temperatura PT1000. Paralelamente, este sistema cuenta con una sonda muy novedosa, basada en una sonda de temperatura PT1000, embutida dentro de una resistencia calibrada. Con estos dos sistemas de recalentamiento en paralelo, el sistema consigue de una forma muy precisa controlar la cantidad de líquido, el título del líquido que pasa a través de la tubería. ¿En qué se va a basar esa cantidad de líquido? Pues en diferentes principios de naturaleza, como pueden ser la temperatura de evaporación, el propio refrigerante, la tubería, diferentes aspectos que el control 450 se va a encargar de calibrar. Este sensor, igual que una PT1000, se va a posicionar directamente en contacto con la tubería y va a medir el intercambio térmico de energías entre la resistencia eléctrica que está generando un recalentamiento ficticio y la energía que va a llevar el fluido internamente con esa película de líquido que va a estar en contacto con este tubo y en la parte interior de la resistencia. Aquí lo tenéis representado en la gráfica del centro, cómo funciona el sistema NeoCharge una vez calibrado. Pues está, por un lado, tenemos la sonda PT1000, justamente en el centro, en la cual pues, mide el gradiente de temperaturas entre la carga térmica originada artificialmente y la película de líquido que atraviesa por la tubería. En la gráfica que os vamos a mostrar a continuación a la derecha vais a ver cómo el sistema calibra este sistema. Como veis hay dos curvas. La curva negra representa lo que es un control de recalentamiento habitual, con el eje X representando el título de la salida del evaporador y el eje Y pues, representa la señal, que son temperaturas. La curva negra representa la señal de temperatura de la S2 de un recalentamiento convencional. Como veis, a partir del título 1, donde prácticamente todo el líquido se ha evaporado, pues tenemos una zona de inestabilidad donde las temperaturas son muy inestables porque todavía llegan pequeñas gotas de líquido que generan esa zona de inestabilidad. Una vez que seguimos avanzando en el evaporador y llegamos a un recalentamiento aproximadamente de 7 o 10 grados, llegamos a la zona marcada puenteada, al punto 1, donde ya tenemos una zona de estabilidad, lo que llamamos recalentamiento estable. Paralelamente a estas lecturas que el sensor y el control va haciendo del fluido que va pasando por la tubería, por el punto de control, el sistema, adicionalmente con el sistema NeoCharge, va gestionando, va calibrando la resistencia que embute al sensor NeoCharge, a la PT1000 del neosensor, y le calibra para posicionarle justo en una carga térmica en la que vamos a fijar, donde va a estar fijada esa carga térmica un punto exacto donde el sistema sabe que tenemos un recalentamiento estable. A partir de este punto, una vez bien calibrado, que el sistema toma aproximadamente entre 15 minutos, 20 minutos para hacer todas las lecturas y calibrar perfectamente este punto, el sistema ya sabe perfectamente
a qué carga térmica le corresponde, de la resistencia que embuta el sensor, le corresponde al punto de recalentamiento estable. A partir de aquí, el sistema NeoCharge, el control, lo que hace dentro de un gradiente de temperatura bien controlado, baja ligeramente esta carga térmica para posicionarse dentro de la zona cercana al punto de saturación, pero dentro de la zona todavía donde tenemos líquido. De esta manera nos aseguramos de tener líquido o de inundar esa zona a la perfección y estar en la zona de alto rendimiento del circuito. La posición del neosensor es crítica en este sistema, ya que va a ser los ojos del sistema en todo momento cuando empiece a funcionar el sistema de baja carga. Ahí tenéis representadas diferentes lecturas con el sensor en diferentes posiciones y veréis que las lecturas más estables son las que se corresponden entre 135 y aproximadamente unos 215 grados, más o menos lo que podemos estar diciendo entre las 5 y las 7. Esta posición es crítica porque es aquí donde en la tubería horizontal vamos a tener una película de líquido estable y donde queremos medir la energía que va a transportar el fluido. Dentro de este sistema de la solución NeoCharge, Danfoss ha realizado 3 patentes, una de ellas la que acabamos de mencionar, la posición estratégica del sensor. En segundo lugar, tenemos una segunda patente del neosensor, la configuración de sonda PT1000 con resistencia eléctrica calibrada, y una última patente de la cual Danfoss permanece en la confidencialidad el número de patente, que corresponde a los algoritmos de control de los sistemas tanto de expansión seca húmeda como de sistemas inundados de baja carga. Bueno, para poder enseñaros un poco mejor en qué consiste la solución, hemos preparado una maqueta. En la maqueta vamos a ver los distintos componentes que necesitamos para esta solución de NeoCharge, que van a consistir en, como ya hemos comentado, el controlador, una válvula, que en este caso hemos instalado aquí una válvula completa a nuestras ICFs con Unical, pero nos valdría, tenemos distintas soluciones, nos valen distintas válvulas, todas ellas más complejas o más sencillas, vamos a necesitar controlarlas con el controlador. Luego vamos a necesitar nuestro sensor específico de esta solución, que es el neosensor, que ya hemos comentado, y además de eso vamos a necesitar una sonda PT1000 normal y corriente, muy tradicional, y hacer un control de presión. Vamos a necesitar un sensor de presión. Con este conjunto de componentes son los que van a formar esta solución de NeoCharge. Cosas que hemos comentado durante la presentación que creo que son interesantes remarcar. Si nosotros tenemos este ejemplo, ¿vale? En la maqueta hemos querido representar un evaporador con una configuración determinada. Representamos también la dirección de un flujo de aire. En este caso, el flujo de aire viene en esta dirección. En el caso de que estuviéramos hablando de que este evaporador funciona de manera inundada, ¿vale? Un sistema tradicional bombeado en el que vamos a inundar de manera completa el evaporador, como hemos dicho, el neosensor, ¿dónde tendríamos que colocarlo? Pues en la parte de arriba tendríamos que buscar nuestra tubería la más cargada térmicamente, ¿no? En este caso, con el flujo en esta dirección, esa tubería sería esta de aquí y es donde vamos a colocar el neosensor. Como hemos comentado también, en el caso de que estuviéramos hablando de un sistema de expansión directa, tenemos que irnos al caso contrario, ¿no? Si estamos hablando de un sistema de expansión directa y el flujo viene exactamente en la misma dirección, tendríamos que buscar la tubería que está menos cargada térmicamente y en ese caso sería esta de aquí.
¿Cómo se instala el sensor? Como hemos dicho, este sensor es un sensor que no es intrusivo, con lo cual vamos a poder, es plug and play, ¿vale? Vamos a poder montarlo y, o sea, ponerlo y quitarlo de una tubería de manera no intrusiva, ¿vale? Sin tener que hacer no tenemos que hacer ningún taladro ni nada parecido, ¿vale? Sino que simplemente trabaja por contacto. Entonces, nosotros lo que hemos preparado en el Neosensor es esto que veis aquí, que básicamente es una especie como de abrazadera, pues como si fuera una abrazadera, ¿vale? Que se agarra con este tornillo. Está preparada, no sé si se aprecia, pero vamos, está preparada para funcionar con distintos diámetros de tubería, con este adaptador que puedes poner o quitar en función de si el tubo que tienes en los evaporadores es mayor o menor. Y, como veis, aquí tenemos unas flechitas. Estas flechitas, básicamente lo que necesitamos es que una de las dos queden mirando hacia arriba, ¿vale? En este caso esta miraría hacia arriba, si fuera esta de aquí, lo giramos, ¿vale? Y con eso lo que estamos consiguiendo es colocar el sensor en la posición que nosotros necesitamos, ¿vale? Para que la lectura sea óptima, como hemos comentado antes. Pero vamos, esto sería solo lo que es la abrazadera. Y luego el sensor en sí es esta parte de aquí, que como veis se pone y se quita bastante fácil. Como comentaba mi compañero, esto no es más que una PT1000 que está embutida en una resistencia eléctrica. Esa resistencia, como veis, bueno, el conjunto completo, el sensor completo, como veis, tiene distintas hendiduras para ajustarse a los distintos diámetros de tubería. Tiene también unos numeritos aquí. Esos numeritos básicamente corresponden al diámetro de la tubería. Entonces, en función del diámetro de tubería que tengas, pues tendrías que encajarlo en una posición o en otra en ese cajetín de la abrazadera. Y ya estaría. O sea, por ejemplo, imaginaos que yo en este caso tengo este diámetro de tubo, lo engancharía aquí con un clic y ya estaría. Y ya lo podría situar en la posición en la que lo necesito. Desde Danfoss Climate Iberia os agradecemos a todos y a todas vuestra atención. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en la próxima.